Bienvenidas al grupo de mujeres de Calle Belén. ¿Cómo están? En esta ocasión, como cada jueves nos reunimos, tendremos una palabra que yo sé que nos va a animar y nos va a levantar. En este tiempo que no son tiempos fáciles, sino tiempos difíciles, nosotros necesitamos estar llenas de la palabra del Señor. Así que compartirá con nosotros nuestra querida amiga Ana Raquel Arias de Col. Así que, Raquel, puedes empezar ya lo que nos vas a compartir, que sé que va a ser de gran bendición. Hola, queridas amigas del Grupo Cristiano Calle Belén. Hoy quiero compartir con ustedes una meditación de cómo a través de nuestra obediencia muchas otras personas pueden ser bendecidas. Entonces vamos a estar leyendo acerca de la pesca milagrosa que está en Lucas 5 del 1 al 11, que dice así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esta es una lectura preciosa y ahora vamos a meditar un poquito acerca de ella, que en verdad tenemos muchas enseñanzas, muchas cosas que aprender. Primero vemos que Jesús estaba junto al lago de Genezaret, y si nos remontamos a ese lugar, podemos ver a Jesús compartiendo la palabra de Dios, las buenas nuevas del Señor, y estas palabras eran de tanta sabiduría y él las hablaba con tanta autoridad que dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Yo me imagino a Jesús ahí apretujado entre este montón de gente, tratando de compartir la palabra de la mejor manera posible, pero me imagino que era una situación un poco incómoda para él. Ahora, también podemos ver que Jesús era un hombre muy famoso y seguido por muchas personas. A pesar de eso, él siempre se mantuvo humilde, dándole toda la gloria al Padre. Luego dice en el versículo 2 que él vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y que los pescadores habían descendido y lavaban sus redes. Aquí vemos cómo estos pescadores, que ya sabemos que entre ellos estaba Simón Pedro, eran hombres diligentes que luego de hacer su trabajo lavaban minuciosamente sus redes para volverlas a utilizar. Asimismo, el Señor nos llama a nosotros a trabajar para Él y no para los hombres, que seamos diligentes en nuestro trabajo y lo que hacemos pues aquí para servirle a Él y para servir a otros. En el versículo 3 dice que Jesús, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose en ella, enseñaba desde la barca a la multitud. Pedro fue obediente al prestarle su barca a Jesús. Aquí muchos se beneficiaron de la obediencia de Pedro. Primero,
se benefició Pedro de tener el honor de prestarle su barca a Jesús. Se benefició la multitud porque podían escuchar cómodamente lo que Jesús decía. Sabemos que el agua, Jesús se apartó en la barca y el agua sirve como un auditorio, de manera que las palabras rebotan y corren hacia adelante. Entonces, no solamente los que estaban cerca de Jesús, que lo agolpaban, sino los que estaban detrás, que no podían escuchar bien, ahora podían escuchar bien la palabra de Jesús gracias a la obediencia de Pedro. Y vemos, por último, y no vemos importante, que nuestro Señor Jesucristo fue beneficiado por la obediencia de Pedro, porque ya la multitud no lo agolpaba, no lo apretujaba, él estaba cómodamente sentado en una barca compartiendo la palabra de Dios. Entonces Jesús también fue beneficiado por la obediencia de Pedro. Dice que cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Por supuesto, Simón, que había estado toda la noche pescando, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero miren lo que les dijo al final: mas en tu palabra echaré la red. ¡Qué belleza! A pesar de que en toda la noche no habían logrado conseguir nada, él en la palabra de Jesús echaría la red. Aquí Pedro afirmó su fe en la palabra de Jesús. Él sabía que aunque humanamente ellos no habían podido hacer nada durante toda la noche, si Jesús lo decía, ellos lo iban a poder hacer. Y realmente esto es una belleza. Asimismo nosotros tenemos que confiar en la palabra. Por eso es importante leerla todos los días, porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si nosotros todos los días leemos una pequeña porción de la palabra, eso nos va a dar mucha fe para conseguir todas las cosas que nosotros le pidamos al Señor, para que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Pedro no puso excusas. Él ha podido, por ejemplo, decir que estaba muy cansado, que habían pescado toda la noche, que no habían logrado conseguir nada, pero él no puso excusas. Él le prestó su barca a Jesús para bogar mar adentro y echaron las redes. Y miren lo que pasó. Dice que habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. O sea, imagínense esta bendición tan grande. Dice que habiéndolo hecho, o sea que apenas Pedro escuchó lo que le pidió Jesús, él obedeció y bogó mar adentro. Fue bendecido él y otros compañeros abundantemente. En Juan 10:10 dice que Cristo vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. O sea que cuando Cristo nos pide algo y nosotros obedecemos, Él nos bendice más abundantemente de lo que nosotros podemos imaginar. Realmente es así, yo lo he vivido. Una vez fuimos a pescar en Pedací, hicimos una competencia y nosotros por supuesto queríamos ganar y le dijimos al señor que estaba manejando nuestra lanchita que queríamos coger los peces más grandes para ganar la competencia y él nos dijo: bueno, entonces tenemos que ir mar adentro, tenemos que irnos bien al fondo, lejos de la orilla, y eso fue lo que hicimos. Nos alejamos de la orilla y recogimos gran cantidad de peces grandes y ganamos la competencia. Entonces realmente lo que Jesús le estaba pidiendo era lo que a ellos les convenía hacer. Jesús siempre nos va a pedir lo que más nos conviene para bendecirnos. Entonces dice que viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Quiere decir que al tener esta experiencia milagrosa con Jesús, Pedro tuvo un encuentro consigo mismo y reconoció su condición de pecador. Y creo que eso nos ha pasado a todas nosotras,
que una vez que venimos a los caminos del Señor, vemos cómo el Señor nos perdona y transforma nuestra vida. Nos encontramos con nosotros mismos cuando nos encontramos con Jesús. Esto me recuerda a la lectura del Hijo Pródigo, de la que se habla en Lucas 15, que dice que el Hijo Pródigo, al haberse alejado de la casa de su padre, se fue a una ciudad lejana y que allá comía con los cerdos, y que entonces él volvió en sí y pudo darse cuenta que aún los sirvientes de su padre comían mejor que él. Realmente, cuando tenemos una experiencia con el Señor, volvemos en sí, volvemos en nosotros mismos y nos damos cuenta de nuestra condición y cuánto Dios nos puede bendecir si estamos en sus caminos. El versículo 9 dice que porque la pesca que habían hecho, el temor de ellos se había apoderado de él, de Simón y de todos los que estaban con él, de Jacobo, de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero dice que Jesús le dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sintieron un temor reverente, de respeto, que dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, realmente cuando nosotros tememos al Señor, eso nos da sabiduría para tomar buenas decisiones. Decisiones por ir por el camino correcto, por el que Dios nos quiere bendecir, y no por ir por el camino incorrecto, donde vamos a tener consecuencias negativas para nuestra vida y para la de nuestros seres queridos. Entonces, aquí vemos también cómo Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. O sea que antes de llamarlo a servirle, Jesús le dijo que no temiera. Y esa misma palabra nos dice Jesús hoy a nosotros. No debemos tener temor si Jesús nos ha llamado a servirle, a llevar su palabra, a ayudar a otros, a dar consuelo. Él nos dará la sabiduría, nos dará la palabra, nos dará las herramientas para que nosotros le podamos servir. Dice que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces realmente no tenemos que temer. Cuando Él nos llama a servirle, Él nos ayudará y estará con nosotros. Y para finalizar, dice que cuando ellos trajeron la barca de vuelta, dejándolo todo, le siguieron. O sea, realmente con esa manifestación tan grande, ese milagro tan grande que Jesús hizo, ellos tuvieron toda la disposición de dejar todo lo que tenían, su trabajo diario, todas sus cosas, por seguir a Jesús y sus enseñanzas. Ahora, aquí yo quiero hacer énfasis en la obediencia de Pedro. O sea, realmente Pedro fue muy obediente. Le prestó su barca a Jesús. Fueron a pescar, bogó mar adentro cuando Jesús le dijo que bogaran mar adentro. Y realmente podemos ver cuán bendecidos fueron todos. Pedro, porque fue bendecido, porque el Señor, por su obediencia, terminó llamándolo para tener el honor de servirle al Señor. Y tenemos muchas cartas escritas por Pedro en el Nuevo Testamento que realmente hacen de él un pescador de hombres. Muchos de nosotros hemos recibido la bendición de la palabra inspirada por el Espíritu Santo en Pedro para ser transmitida a nosotros. Fueron bendecidos los compañeros de Pedro. Fueron bendecidos porque Pedro los tuvo que llamar para que los ayudaran con las redes, y dice que las redes se rompían y las barcas se hundían de la cantidad de peces que cogieron. Entonces, no solamente fue Pedro bendecido con la cantidad de peces, sino todos sus compañeros que, quién sabe, habían estado toda la noche trabajando y no habían logrado pescar nada, y ahora tenían pesca en abundancia. O sea, realmente Jesús los bendijo abundantemente, como todo lo que Él hace. Y todo por la obediencia de Pedro de bogar mar adentro. Y por último, vemos cómo fue bendecido Jesús, que pudo sentarse en la barca cómodamente a transmitir la palabra de Dios para que la multitud, que también fue bendecida, pudiera escuchar cómodamente
las buenas nuevas, las enseñanzas que Jesús tenía para ellos. Entonces, para finalizar, para concluir, les doy esta exhortación. No importa qué Dios nos esté pidiendo que hagamos, Él no nos va a pedir que hagamos nada que no nos convenga. Siempre que Jesús nos pide que hagamos algo es porque Él nos quiere bendecir. No tengamos miedo. Hagamos lo que Él nos pide. Pongamos nuestros recursos en sus manos. Dejémoslo todo y sigámosle porque Él nos va a bendecir abundantemente, como dice su palabra. Que Dios las bendiga. Qué buen mensaje, Raquel. Ha sido de gran bendición. Bendiciones de la obediencia. ¿Y qué es lo que podemos aprender aquí? Hablaste acerca de la pesca milagrosa y la obediencia de Pedro. Por causa de la obediencia de Pedro, fueron bendecidos muchos. Así que de esa misma manera, yo sé que Dios nos quiere hablar, que seamos obedientes a sus mandatos, a la palabra de Dios, que andemos en su palabra, si nosotros queremos que Dios bendiga no solamente nuestras vidas, sino a todos los que nos rodean. También algo que alcanzó por la obediencia Pedro fue la promesa que Jesús le dijo. Y le dijo, no temas, Pedro, porque desde ahora serás pescador de hombres. Y de esa misma manera, el Señor quiere usarnos, que seamos mujeres llenas de la palabra del Señor, para bendecir a muchos, para hablar su palabra y dar vida a todos los que lo necesitan. Así que vamos a hacer una oración en este momento para pedirle a Dios que nos ayude y que esa palabra cobre vida en nuestros corazones, que seamos obedientes. Señor, en este momento queremos darte muchas gracias por esta buena palabra, por esta palabra enviada que nos aumenta la fe y sobre todas las cosas, ayúdanos a ser obedientes, a andar en tu camino, Señor, a no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, a ser valientes, porque sabemos que de esa manera vamos a poder bendecir a muchas personas. En el nombre de Jesús, amén. Hasta luego. Que Dios les bendiga.